Una función f es una función real cuando su dominio y su rango son el conjunto de los números reales o un subconjunto del mismo. En las funciones de variable real no es posible indicar todas las parejas ordenadas que constituyen una función real. Por tanto, se utiliza una fórmula que es y igual f de x para referirse a estas funciones. Algunos ejemplos de funciones de variable real son f de x igual 2x menos 3. También tenemos g de x igual 1 menos x al cuadrado y también tenemos y igual menos 1 medio x más 4, entre otros. La gráfica de una función real f es el conjunto de puntos x, y del plano cartesiano cuyas coordenadas satisfacen la fórmula de la ecuación. Como no es posible representar todos los puntos, entonces solo se ubican algunos de ellos y se unen mediante un trazo continuo, teniendo en cuenta los valores para los cuales la función está definida, es decir, que pertenezcan al dominio de la función. De esta manera se obtiene el bosquejo de la gráfica de una función real. Entonces, en ese orden de ideas vamos a trabajar en estos ejemplos. Dice el ejemplo 1, realizar el bosquejo, es decir, la gráfica de cada función. Como inciso A tenemos f de x igual 2x más 1. Primero, se elabora la tabla con algunos valores reales. Es recomendable trabajar con valores pequeños, como por ejemplo de x igual a menos 2 hasta x igual a 2. Eso quiere decir que vamos a trabajar con valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Luego se traza la curva a partir de los puntos obtenidos. Entonces, para la construcción de la tabla se evalúa la función para los valores indicados. Entonces vamos a comenzar con x igual a menos 2. Reemplazamos la x por el menos 2. Nos queda 2 por menos 2 más 1. Y de acuerdo a la jerarquía de las operaciones, primero multiplicamos para después sumar. Entonces multiplicamos menos 2 por 2 nos da un producto de menos 4 más 1 y menos 4 más 1 nos da un resultado de menos 3. Aquí podemos interpretar la operación menos 4, debo $4 y pago 1. En total voy a estar debiendo $3, por eso el menos 3. Luego, la tabla para los valores x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 viene de esta manera. Para x igual a menos 1 procedemos de la misma forma. Menos 1, reemplazamos la x por el menos 1, nos queda 2 por menos 1 que nos da un producto de menos 2 más 1 para un resultado de menos 1. Por eso es que tenemos que para cuando x igual a menos 1, f de x o y igual menos 1. Ahora para x igual a 0 procedemos de la misma forma, reemplazamos la x por el 0, por este lado nos queda 2 por 0 que nos da un producto de 0 y 0 más 1 para un total de 1. Tenemos x igual a 0 y f de x o y igual a 1. Para x igual a 1 reemplazamos la x por el 1, nos queda 2 por 1 para un producto de 2 más 1 para un total de 3. Entonces x igual a 1, y igual a 3. Continuamos con el 2x igual a 2, reemplazamos, nos queda 2 por 2 para un producto de 4 más 1 para un total de 5. Por tanto, el bosquejo de la gráfica de la función f de x igual 2x más 1 viene de la siguiente manera, viene de esta manera. Vamos a verificar cada una de las coordenadas. Tenemos la coordenada menos 2, menos 3, menos 2 en el eje x, menos 3 en el eje y. Tenemos por este lado menos 2 en el eje x y menos 3 bajamos para ubicar menos 3. Esta parte donde le estoy señalando está ubicada la coordenada menos 2, menos 3. Menos 2 en el eje x, menos 3 en el eje y. Continuamos con la otra coordenada, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Por este lado está ubicada la coordenada menos 1, menos 1, 0, 1, 0 en el eje x, 1 en el eje y. La coordenada 0, 1 está ubicada aquí en esta parte donde le estoy señalando, 1, 3, 1 en el eje x, 3 en el eje y. Aquí queda la coordenada 1, 3, 1 en el eje x, 3 en el eje y. Y por último la coordenada 2,5 que viene por este otro lado. Unimos los puntos de tal manera que esta línea es la gráfica de la función f de x igual 2x más 1. Como inciso B tenemos g de x igual x al cuadrado menos 2. Entonces la tabla de valores
asociada a la función g de x para los valores de x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 se obtiene de la siguiente manera. Primero, se reemplaza cada valor en la fórmula de la función para hallar los valores de las imágenes correspondientes de y de esta manera. Entonces vamos a trabajar con los mismos valores desde menos 2 hasta 2. Comenzamos para x igual a menos 2. Reemplazamos en la función, vamos a reemplazar puesto que x es igual a menos 2, nos queda menos 2 al cuadrado menos 2. Primero solucionamos la potencia para después hallar la diferencia. Menos 2 al cuadrado. Este 2 como exponente me indica que tengo que multiplicar 2 veces menos 2. Y menos 2 por menos 2 nos da 4. Y menos 2 para una diferencia de 2. Continuamos con el otro valor. Para x igual a menos 1 reemplazamos en la función la x por el menos 1. Nos queda menos 1 al cuadrado, que es menos 1 por menos 1. Nos da un resultado de 1. Menos 2 para una diferencia de menos 1. Tenemos la otra coordenada que es para cuando x igual a menos 1, y igual a menos 1. Ahora para x igual a 0, reemplazamos 0 al cuadrado que nos da 0, menos 2 para una diferencia de menos 2. Si x igual a 1, reemplazamos 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, menos 2 para una diferencia de menos 1. Si x igual a 2, reemplazamos 2 al cuadrado, que nos da 4 menos 2, nos da una diferencia de 2. Aquí ya tenemos todas las coordenadas. Las coordenadas son menos 2, 2, menos 1, 0, menos 2, 1, menos 1, 2, 2. Luego, se ubican los puntos y se unen mediante una línea continua. Entonces la gráfica se muestra a continuación. Vamos a verificar cada una de las coordenadas. Tenemos que para x igual a menos 2, y igual a 2. Menos 2 en el eje x, 2 en el eje y. Vemos que la curva pasa por esta coordenada. Ahora para x igual a menos 1, y igual menos 1, menos 1 menos 1. Lo tenemos ubicado por este lado, menos 1 menos 1. Para x igual a 0, y igual a menos 2, 0 en el eje x, menos 2 en el eje y. La coordenada viene por este lado donde le estoy señalando, por eso es que la curva pasa por este punto. Ahora para 1 menos 1, 1 en el eje x, menos 1 en el eje y. Esta es la coordenada 1 menos 1. Y por último tenemos 2, 2. 2 en el eje x, 2 en el eje y. Unimos los puntos y obtenemos esta línea continua que pertenece a la función g de x igual x al cuadrado menos 2.